Yo era un niño mentiroso. La culpa era de la lectura. Tenía una imagen siempre incandescente. Leía en clase, en el recreo, camino de casa, de noche bajo la mesa, tapándome con un mantel que llegaba al suelo. Debido a los libros pasé por alto todas las cosas de este mundo. Escrito en El sótano de cuentos de Odessa, de Isaac E. Babel. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares Babel, Yo soy que Irving nació en Sol. Odessa en Escúchanos en tu plataforma 1894 favorita. y murió en Moscú en 1941. Y si Fue quieres tener primogénito acceso preferente, de la dale al familia botón de Manuel membresías en Babel, YouTube y ahí que fue encontrarás en ese audios entonces exclusivos comerciante judío. para miembros de este Desde canal. niño en casa le hacían Y sin aprender más ni el más, Talmud ¿qué tal y el si Yiddish. comenzamos? Máximo Gorki inicia al joven autor en el mundo de las letras entre 1915 y 1916 y le echa una mano con la publicación de sus relatos prohibidos por la censura por exceso de erotismo. Siguiendo los consejos de Gorki, Babel abandona la capital para conocer mejor la vida, las gentes, la actualidad, para llenar en definitiva su vida de nuevas impresiones y deshacerse del peso de los conocimientos petrificados. Ahora bien, después de realizar el servicio militar en otoño de 1917 y de estar un tiempo en la Checa, la policía secreta soviética, Babel trabaja en el Comité de la Instrucción Pública. Muy pronto también es destinado como corresponsal a la Caballería Roja durante la campaña militar soviética contra la Guardia Blanca y Polonia. Las impresiones de estos años de hambre y penurias desembocaron en su escrito Diario de 1920, muy objetivo y documental en comparación con la literatura halagadora del naciente realismo socialista. El autor de Diario, marxista convencido, sabe valorar lo bueno y lo malo que le trajo la revolución. Le animan los cambios en la sociedad, el respeto hacia la mujer, la mejora de las condiciones de trabajo, el espíritu de reformas, pero no puede aceptar los poderes destructivos del proceso revolucionario, los sacrificios humanos, el sufrimiento de miles de personas como huérfanos o los minusválidos de guerra abandonados y desprotegidos por una nueva vida. Le apena ver cómo mueren elefantes, avestruces y serpientes en el zoológico, abandonados por sus dueños, cómo se pudre la carne de miles de caballos, sus animales predilectos, estos muertos en los mataderos. Pero más que la ruina económica y la crisis de los tiempos de guerra, le afecta la pérdida de los valores positivos del pasado. Educado en el respeto de la religión, este joven periodista lamenta el derrumbe de los centros culturales, de las catedrales cristianas y de las sinagogas, pilares necesarios en la vida del hombre, afectada por el desastre de la guerra, claro. Describe también la atmósfera de su época, que precede de la celebración del triunfo revolucionario en forma de premonición, como una realidad espectral llena de malos presagios, en tonos oscuros y también casi decadentes, que anuncian la caída del poder de la Tercera Roma en favor de algo desconocido y meramente preocupante. En la década de 1920, Babel escribe cuentos de ficción divididos en dos ciclos, Caballería Roja y Cuentos de Odessa. En el primero prevalece el espíritu crítico que le motiva a profundizar en el conocimiento de la realidad histórica de su tiempo. En el segundo, el vitalismo con un desbordante gozo por la vida. Ambas tendencias se deben a una corriente espiritual que Babel conoció durante su estancia en la región de Volín, que formaba parte de una vasta zona de la Europa del Este y que era la cuna del hadisismo, poderosa rama del pensamiento cabalístico de múltiples y antiguas raíces, de perfil neoplatónico. Y bueno, a Babel le tocó conocerla gracias a los contactos con las comunidades judías de los territorios de Polonia, Rusia y Ucrania, esta Ucrania occidental que se ocupaba del comercio, constantemente agredidas por los celosos nativos también. El escritor también llegó a conocer su forma de ser y pensar cuando ya estaba afectada por el desastre de una guerra civil que les puso al borde del abismo. Vivían en extrema pobreza agraviada por la decadencia de la vida espiritual, habitualmente muy densa en esas tierras,
con debates filosóficos y enfrentamientos religiosos entre los partidarios de la teología rabínica y libres pensadores, comentadores de la Biblia y también de la Torah, entre los cuales predominaban voces del hasidismo. Babel tuvo la suerte de conocer a algunos de estos últimos mohicanos del saber ortodoxo, tales como el rabino Motale Brechtashki, representante de la dinastía de Chernobyl, y gracias a estos nuevos contactos y encuentros, llegó a conocer la literatura exegética, los trabajos del filósofo cordobés Maimónides y los de Ibn Ezra, un sabio de la taifa de Zaragoza, precursores del movimiento que surgió opuesto a la teología tradicional rabínica. Babel también conoció las enseñanzas del rabino Menachem, predicador judío del pueblo polaco de Kotz, famoso por su probidad, por la pureza del pensamiento y hechos, y una singular capacidad de fundir el ascetismo con el sentimiento de la alegría por la vida, el culto de la razón con la éxtasis mística. Con sus ideas, el rabino Mehanev abría también nuevos horizontes para el pleno desarrollo del alma. Dejó una profunda huella en el alma del joven periodista Babel. Bueno, en el trasfondo de ciclos de cuentos de caballería roja se percibe la influencia de la filosofía hasídica. El autor nos afirma en esta obra que las ventanas y las puertas de la ardiente mansión del hasidismo han sido arrancadas, pero este es inmortal como el alma de la madre. Con los ojos anegados, el hasidismo continúa aún de pie en la encrucijada de los vientos de la historia. La misma intención literaria que motiva la creación de los relatos de Babel está expresada en los escritos de Maimónides, el estudio del mundo material como condición indispensable para el conocimiento de las verdades superiores. Y bueno, para abordar el tema del estudio del sentido de la guerra civil entre el Ejército Rojo y los restos de la resistencia contrarrevolucionaria, Babel se valió de la figura del narrador ficticio Lutov, que en mera traducción sería el feroz, que revela la esencia del hombre que vive la época de las revueltas, siendo este un testigo ocular de acontecimientos de importancia mundial. Las gentes y los ambientes vistos por este narrador que desempeña la función del sujeto de la narración no dejan lugar a duda. No estamos ante el episodio heroico digno de una epopeya, sino ante el fenómeno de la decadencia global del ser humano, biológica, moral y espiritual. La lógica del argumento está sometida al cronotopo del campo vinculado a la realidad histórica. Budoini, el jefe militar de la Caballería Roja, se empeña en tomar las estaciones de ferrocarril y los centros administrativos de Rusia Occidental, Berdyshev y Zhitomir, antiguas ciudades rusas con predominio de la población judía. Junto a destacamentos cosacos, Lutov se desplaza hacia la parte ucraniana de la zona del conflicto, conociendo por el camino muchas personas de distintas etnias y edades. Y bueno, gracias a ellos, el discurso narrativo de la primera persona se complementa con elementos que desarrollan otras estrategias narrativas, ya sea esta la epistolar, la documental, los recuerdos, entre tantas otras. Las estéticas naturalistas de los cuentos, similares a los de Emilio Solá, representan una rica amalgama de impresiones visuales y acústicas. El conjunto narrativo está constituido por las descripciones del entorno en su cotidianidad, así como por el espacio individual del personaje y el espacio colectivo de los cosacos del Ejército Rojo. Babel nos deja ver un cuadro desolado, invadido por imágenes de monstruosos cadáveres, casas sucias donde duermen niños devastados por enfermedades genéticas y epidemias. Todo está dominado por un espíritu de perdición. Berdyshev, en un pasado reciente morada de mercaderes, una ciudad siempre alegre y llena de bullicio ferial, lugar de confluencia de emprendedores y comerciantes de toda Europa y del sur de Rusia, con sus pasos subterráneos llenos de contrabando y talleres de falsa moneda, se convierte en una auténtica cloaca por la cantidad de personas que acuden en ella en busca de refugio.
Asimismo, está en crisis el pensamiento hasídico propio de esta zona. Y Babel señala que el movimiento que dio cabida a las ideas revolucionarias en los tiempos de guerra civil decae. Los sabios judíos como Guedali, fundador de una internacional quimérica, tenía la ilusión de que la dulce revolución de sus ensueños liberara la comunidad judía del dominio polaco, que tomara todas las almas bajo su tutela y les diera un razonamiento de primera categoría. No obstante, la revolución real en forma del poder soviético con su férrea política respecto a cualquier manifestación del pensamiento libre, le demostró que se come con pólvora alineada con sangre. Guedali se aleja a rezar para no presenciar cómo el ejército revolucionario siembra terror y muerte en todas partes, inducido por el miedo, el clero, tanto el católico como el ortodoxo, huye de la caballería roja, dejando sus parroquias. Las sinagogas se quedan vacías, los cabalistas se esconden en sus Beit Midrash, degradando su saber en magia, curanderismo y adivinación. Y bueno, los hijos de los rabinos, élite intelectual de la comunidad judía, seducidos ahora por la revolución, en vano sacrifican sus vidas, como el príncipe judío Ilya Brajlashki, que muere sin pena ni gloria en medio de una barbarie. Para el narrador, es angustioso ver al príncipe que había perdido sus pantalones y avanzaba doblado por la mitad bajo el peso de la mochila militar, donde los relatos de Lenin estaban junto al de Maimónides. Babel nos demuestra que el hasidismo, religión de piadosos, casa mal con el marxismo, capaz de sacrificar miles de vidas humanas persiguiendo sus objetivos. Sus héroes se han convertido en asesinos sádicos, crueles y despiadados, dominados por un instinto de violencia que les lleva a disfrutar de la sangre derramada. Y son numerosos los personajes de la caballería roja que representan las categorías elaboradas por la ética filosófica del hasidismo, en concreto los trabajos de Maimónides. Y el autor lleva estas categorías a su manifestación extrema, de manera que sus personajes son las encarnaciones simbólicas de estas propiedades. Entre los combatientes de la caballería roja hay auténticos demonios, despiadados asesinos y ángeles como Shashka el Cristo. Según Babel, en los hombres debe predominar el espíritu fraternal basado en la afinidad de las almas. Lutov, de origen judío, es hermano en espíritu de Yevnikov, soldado ruso. Son almas gemelas, comparten pasiones, afectos, intereses, tienen el mismo apego al mundo material por donde andan mujeres y caballos. Y bueno, las huellas del hasidismo en la obra de Babel se perciben a sí mismo en el concepto de la misión del ser humano, destinado a buscar en medio de la terrible realidad las chispas de lo ideal, caídas de las divinas alturas para hacerles brillar con más intensidad. Y es exactamente lo que hace Babel a la hora de presentar los destellos de lo pristino y lo divino que todavía permanecen en este mundo cruel y manchado de toda clase de vicios. Se manifiestan en precisas y múltiples formas, Los cuerpos viriles, fuertes y hermosos de los cosacos evocan imágenes ideales de la antigua belleza griega con su gracia carnal. La misma gracia está en los movimientos de caballos que penetran en un río hasta el lomo, con chorros de agua que se deslizan entre centenares de patas. Las ilustraciones del libro de historia que disfruta leyendo un soldado ruso nos recuerda el esplendor de un gran imperio, donde nos dice, sobre su combada espalda relucían las almendradas ruinas del Capitolio y la arena del circo iluminaba por el ocaso. La luz ideal fluye por la catedral gótica en la cual entran los cansados combatientes de la caballería. Relucía bajo el tibio sol como una torre de losa. Los reflejos del mediodía centellaban sobre sus lustrosos flancos. El espíritu de la eternidad reina sobre un cementerio judío con sus seculares piedras grises cubiertas de escritura asiria.
En Babel no hay contraste entre el paisaje idílico y la vida humana. La solemne naturaleza estival penetra en el espacio de las míseras casuchas y lo invade con su paradisíaca y sobrenatural belleza cósmica. El artista Pan Apolek, otro personaje de este ciclo, doble del autor, que sabe iluminar con la gracia de sus pinceles la ruda realidad de la vida. En sus cuadros, la gente del pueblo está representada en las imágenes de santos y vírgenes. El hastío monótono de la cotidianidad que reina en la vida diaria de la caballería roja rompe la voz de Kasha, el Cristo, que libera la chispa divina de su cárcel terrenal. Ahora bien, simultáneamente con el ciclo de la caballería roja, Babel escribe con un dejo de nostalgia Cuentos de Odessa, un poema centrado en color y forma y fractura en la ciudad de su infancia, donde cada joven hasta que se case sueña con ser un grumete en un crucero oceánico, ansioso de ver nuevas y hermosas tierras, pero siempre de una manera casi obstinada acaba casándose. El ciclo nos dibuja la vida de Moldavanka, un barrio judío de Odessa, invadido por niños que maman, ropa que se seca al sol de la luz del sur, y noches matrimoniales llenas de besos y de incansable pasión soldadesca. El autor le atrae el mundo brillante y feroz de los contrabandistas y de la mafia del puerto, las fuertes personalidades de los gángsters como Ben Kirk, Mishka, el japonés, los reyes no coronados, que hablan una graciosa jerga y viven de acuerdo con sus propias leyes. Y bueno, más adelante, en la década de 1920, Babel está en plenitud de sus capacidades artísticas y se convierte en el centro de atención en los círculos literarios de Odessa. Este sabio irónico de estatura baja, con su modesta manera de vestirse, es para la joven élite recién iniciada en las bellas letras toda una autoridad. Babel se distingue marcadamente de los escritores que pertenecen a la llamada Escuela Literaria Meridional, entre ellos Iv, Petrov, Tinianov, Olesha, Kataev. Sus seguidores solo disfrutan de las manifestaciones externas de un denso trabajo espiritual, que se realiza en este hombre de modestos modales, sin saber que, en el fondo de su carisma personal, están las desconocidas enseñanzas del Rabbi Menachem. En la década de 1930, Babel experimenta un brusco cambio de fortuna. Ya es un escritor capitalino, tiene hijos de 3 esposas distintas, vive en un piso tranquilo en el que disfruta de confort y buena comida, viaja mucho al extranjero, hace constantes visitas a Francia y Alemania, pero es abandonado por las musas, diciendo: mi espíritu está triste, hay que curarlo. Esto nos confiesa en una de sus cartas. Efectivamente escribe muy poco, lo cual es sospechoso para los comisarios de la literatura soviética, ansiosos de ver a este gigante literario entre los adeptos del régimen. Está obligado a escribir un artículo de prensa titulado Mentira, traición, legado de Smediakov, en apoyo a las famosas campañas contra los enemigos del pueblo, y nombrado director de la más prestigiosa editorial soviética de la literatura de ficción. Y bueno, Babel no puede evitar las represalias. Acusado de participar en actividades contrarrevolucionarias y de espionaje a favor de los gobiernos franceses y austriaco, es condenado a muerte y fusilado en el año de 1941 en las mazmorras subterráneas de Lubinka. La obra de Isaac Emanuelovich Babel es prohibida y olvidada. Es devuelta al lector a partir de la década de 1980, cuando aparece como un puñado de diamantes arrojados sobre un desolado y gris paisaje de la realidad artística soviética. Y a través de su trágico destino y la imagen de sus personajes, vislumbra la verdad a la que él aspiraba: llegar, con sus escritos, a la cual se dirigía por unos cambios difíciles y por la cual sacrificó al final su vida de escritor solitario no comprometido. Si te gusta lo que estamos haciendo
¿Y tienes algún otro autor que nos puedas recomendar para hablar un poquito de su biografía aquí? Hacer nuestra investigación, crear nuestro guión, no sé, diseñar algún tipo de mini biografía, aparte de extendernos un poquito en sus obras. Pues me gustaría mucho que nos dejaras aquí en los comentarios tus sugerencias, tus recomendaciones, y si conoces algún otro dato que también te parezca interesante sobre Isaac Babel, me gustaría mucho que también lo pusieras aquí en la cajita de los comentarios. Me gustaría que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, ya sabes muy bien que me gusta mucho más que nos dejes tus comentarios, porque de esto se nutre todo este programa, ¿vale? Yo soy Irving Sun. Espero que nos sigas aquí en las diferentes plataformas, que nos mandes un correo electrónico si tienes alguna sugerencia o alguna inquietud a cronicalonares.sun@hotmail.com. Y pues nada, yo soy Irving Sun y esto fue Crónica Lonares y nos escuchamos la próxima semana, ¿vale? Suscríbete a Crónica Lonares de Sun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lonares de Sun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lonares y ¿qué tal si nos escuchamos después?